años del gobierno de Fidel Castro, que dura hasta ahora, fueron muy inciertos, porque Fidel Castro no quería aparecer como comunista radical, sino que pues era un hombre ahí de entendimiento entre una izquierda y una derecha. Él quería mantener por lo menos la imagen de una economía relativamente capitalista en Cuba. El que siempre se declaró como comunista fue su hermano Raúl y por supuesto el Che Guevara. Pero estamos en 1960, recuerden que los hombres de Castro entraron triunfantes a La Habana en enero de 1959. O sea que estábamos a 1 año y 2 meses del comienzo del gobierno de Fidel Castro, cuando ya resolvió quitarse la careta. Y por un decreto nacionalizó todas las empresas. Ese término nacionalizó se está usando con un error evidente. Uno hace nacional lo que no es nacional. Cuando uno toma propiedad privada y la convierte en propiedad del Estado, estatiza las empresas, que es otra cosa. Pero además, cuando no indemniza, como no indemnizó Fidel Castro, no se trata siquiera de una estatización, sino de lo que se podría poner solamente como pena por la comisión de un delito muy grande. Eso es una confiscación. No nacionalizó y no estatizó Castro no nacionalizó y no estatizó las empresas, las confiscó. Desapareció la propiedad privada en Cuba en un día como hoy, en el año de 1960. Lo que cabe ahora examinar es cuál es el resultado de ese proceso, porque es que uno puede discutir indefinidamente sobre la economía que conviene y hacer la apología del capital y de la necesidad de que la economía sea dirigida por una planificación central desde el Estado, para darles a todos por igual y para que los bienes le pertenezcan a todos, la solidaridad del socialismo. Está por otro lado el discurso liberal, que es el discurso de la libertad, el discurso de la fe en el emprendimiento, en la capacidad de la gente que tiene talentos distintos, visiones distintas sobre lo que se puede hacer, sobre lo que conviene a la gente, sobre lo que el consumidor está en condiciones de consumir. El consumidor es en últimas el árbitro de todo ese proceso. Pero ¿dónde puede terminar la discusión? Esa discusión termina en los hechos, una discusión eminentemente pragmática. ¿Qué funciona y qué no funciona? Y entonces uno se va a todos los sistemas socialistas que en el mundo han sido, para llegar a la conclusión de que el socialismo fue siempre y en todo caso un desastre. Y tenemos dos ejemplos bien ilustrativos para volver luego al caso de Cuba. Alemania es una sola, y los que conocen bien Alemania dicen que la parte oriental de Alemania sería inclusive más rica en recursos y en posibilidades de desarrollo que Alemania Occidental. En Alemania Occidental se desarrolló a partir de Adenauer y del profesor Erhard, después de la Segunda Guerra Mundial, un sistema capitalista. Resultado, la economía más fuerte de toda Europa, una de las economías más fuertes del mundo, con un desarrollo económico pasmoso, con un inmenso desarrollo industrial. Alemania ha sido una superpotencia sobre la base del capitalismo. Alemania Oriental, un desastre. Cuando se hizo la unión entre las dos Alemanias, el problema fue cómo Alemania Occidental podía resistir el lastre en que consistía la economía de Alemania Oriental. Unas fábricas que, como alguien dijo, de manera muy irónica, no sirven sino para prenderles un fósforo, para quemarlas, no sirven para nada. Tecnologías completamente quedadas, desarrollos empresariales fallidos, la gente no sabía trabajar, no le interesaba trabajar, resultado del sistema socialista. Otro ejemplo, las dos Coreas. En Corea del Norte, fuera de misiles y de fusiles, lo que hay es hambre. Corea del Norte es un erial en materia de desarrollo económico. Corea del Sur
una de las naciones más pujantes de la Tierra. Los mismos coreanos, primos entre ellos, hermanos entre sí, en el mismo territorio. Al sur, la riqueza, sistema capitalista, sistema de desarrollo empresarial basado en la libertad. Al norte, sistema comunista, todo para todos. Lo que hay que hacer es un gigantesco ejército que pueda mantener a los tiranos, porque de otra manera se cae. Entonces, ese es el segundo ejemplo que podemos proponer. Otro ejemplo que ya no es territorial y geográfico, sino en el tiempo. China. China, país pobre, la gente subdesarrollada, todo lo que uno miraba era gente montando en bicicleta con el mismo overol raído. Un día China dice, vamos a enriquecernos es glorioso, dijo uno de los grandes directores del Partido Comunista Chino. ¿Y qué hicieron? Un sistema capitalista. China tiene un sistema político comunista con partido único, con falta de libertades en muchos sentidos, pero una economía completamente capitalista y liberal. Desarrollo, el más grande desarrollo económico del mundo en muchísimo tiempo. China puede llegar a ser la primera potencia mundial en corto lapso. La diferencia entre el comunismo y el capitalismo. Y Cuba. Cuba era la segunda nación de América después de Argentina en indicadores de equilibrio social, de ventajas sociales, de desarrollo económico. Cuba, la Cuba que se tomó Fidel Castro, que tenía una tiranía maldita, la tiranía de Batista. Estamos de acuerdo y súmele a eso los adjetivos que quiera. Resultado, 1960. Cuba llegó a producir 8 millones de toneladas de azúcar. Hoy no produce 1 millón de toneladas de azúcar. ¿Dónde están las empresas cubanas en mano del Estado? Eso no funciona, eso no existe. Cuba tiene un subdesarrollo que conduce a cartillas de racionamiento para que la gente pueda comer. Y se dirá, es que Cuba ha sufrido el bloqueo de los Estados Unidos. Mentiras. Los Estados Unidos prohibió que gente suya invierta en Cuba. ¿Quién invirtió en Cuba? Rusia en cantidades enormes. Cuba ha sido el país del mundo que ha recibido más ayuda internacional. Primero de Rusia y luego de Venezuela, que le dio miles y miles de millones de dólares a Cuba. ¿Cuál es el resultado? Cartillas de racionamiento. Lo único que funciona son las propiedades de los Castro, que parece que tienen unos lugares paradisíacos para su solaz y para su descanso. Para el pueblo, hambre, cartillas de racionamiento. En Cuba la gente no trabaja, ahí se reúnen en el malecón y medio cantan. Las casas en La Habana, una de las ciudades más bellas de América, si no la más bella de todas, caídas, mordidas por el abandono, por el desgreño. Las casas de La Habana. En cada casa metieron varias familias y entonces ese es el socialismo. Varias familias que dejaron caer las casas y que son de una pobreza infinita. Los automóviles que circulan en Cuba lo único que nos dicen es que en Cuba hay grandes mecánicos. Automóviles de los años 50 rodando por las calles de La Habana, los pocos que ruedan porque no hay carros en las casas en las avenidas de La Habana, que fueron las que dejó Fulgencio Batista. Los Castro no han construido nada. Los centros turísticos nuevos que se desarrollaron, todo con capital extranjero, todo, en unas situaciones de miseria. Hay que ver con cuántos dólares vive un profesional cubano. Por eso muchos de ellos prostituyen a sus hijas, las famosas jineteras, que se van a los hoteles a recibir en una noche de ese lamentable y tristísimo oficio, el más antiguo de la humanidad, dicen algunos, y que en esa noche la muchacha se gana mucho más que su papá profesional en todo un mes. Entonces, esa es Cuba, 1960. Nacionalización, es decir, confiscación de todas las empresas libres. Constituyeron el segundo país más desarrollado de América. El segundo lo constituyeron en un país miserable donde la gente sobrevive con una cartilla de racionamiento.
punto final a la discusión, la podríamos multiplicar en infinidad de casos. El socialismo es un fabricante de miseria. El liberalismo es un fabricante de prosperidad. Y ahí sí cabe decir prosperidad para todos, porque dicen es que se hacen ricos muy ricos y gente que tiene muy poco. Esos ricos muy ricos tienen su capital al servicio de esos pobres, porque los ricos muy ricos no se desayunan 3 veces ni se pueden poner 3 vestidos encima a la vez. Vestidos muy costosos, está bien, boatos, excesos, lo que quieran, pero la plata de los ricos termina estando al servicio de los pobres. Y las economías capitalistas conducen a una situación social donde es impensable, inimaginable que haya un régimen socialista a ultranza, porque todo el mundo sabe que la libertad es la que produce desarrollo y que la ausencia de la libertad, la tiranía, la planificación central de la economía no produce sino miseria. Esto a propósito de que en el año de 1960, en un día como hoy, Fidel Castro, dueño de Cuba, más que presidente de Cuba, decretó la nacionalización, es decir, la confiscación de todas las empresas cubanas. Han pasado 60 años y de eso no queda sino miseria, tristezas y cartillas de racionamiento.